como le había enviado los dos cuadros para la clase del control de pronóstico y cómo, por ejemplo, se hacía la gráfica de la escala móvil y la gráfica de la señal de rastreo. Entonces, para la gráfica de la escala móvil teníamos este cuadro. Y para hacer ese gráfico hay unos pasos que hay que seguir. Nos decía que el paso 1, determinar la diferencia entre la demanda real y los valores determinados a través de la ecuación de pronóstico. Entonces, en el ejemplo que le envié, dice que deben determinar la demanda a través del promedio móvil ponderado cuando n es igual a 4. N igual a 4. ¿Qué significa? Que antes de trabajar con el cuadro, debemos hacer lo que nos dice: determinar la diferencia entre la demanda real y los valores obtenidos a través de la ecuación de pronóstico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar los valores a través de la ecuación de pronóstico, que es la demanda que nos están pidiendo, cuando n es igual a 4. Y como es promedio móvil ponderado, aquí tenemos la fórmula. Entonces, como es para el último periodo, tomamos, nos dice N4, tomamos los últimos 4 periodos, 22, 16, 25 y 19. Y aquí está. El 22, como es el que está más lejos, le corresponde el peso 1, peso 2, peso 3 y el peso 4 al último valor, como dijimos que es el que más importancia tiene, el que más pesa para el valor que estamos buscando, que es el último. Entonces eso nos dio 20.5 igual a 21. ¿Qué quiere decir? Que el pronóstico de la demanda que obtuvimos a través de la ecuación de pronóstico es 21. Entonces nos dice el primer paso: determinar la diferencia entre la demanda real y los valores obtenidos a través de la ecuación de pronóstico. Ya obtuvimos el valor a través de la ecuación de pronóstico, ¿verdad? Entonces nos dice buscar la diferencia. En el cuadro habilitamos una columna. Entonces en esa columna ustedes ven X menos X', donde X es cada uno de los valores de la demanda real y X' es el pronóstico que nosotros encontramos. Entonces a cada valor de X le vamos a restar el valor que encontramos, o sea 21, X'. Tenemos 20 menos 21, menos 1. 30 menos 21, 9. 25 menos 21, 4. 35 menos 10, 35 menos 21, 14. 14, sí. 10 menos 21 menos 11. Y así sucesivamente. A cada valor de este le restamos el valor que encontramos allá, que fue 21. Y nos dio esa columna. Entonces ese es el paso 1. Encontrar la diferencia, determinar la diferencia entre la demanda real y los valores encontrados a través de la ecuación de pronóstico. Eso nos dio en el paso 1 esa columna. ¿Qué nos dice el segundo paso? Determinar la escala móvil. Entonces aquí en el cuadro tenemos escala móvil. Una columna con escala móvil que estaba vacía, en su cuadro estaba vacía. ¿Cómo lo van a llenar? Dice que la escala móvil es la diferencia sucesiva de los valores de una tabla. ¿Cuáles son los valores de la tabla? Esto, la demanda, 20, 30, 40. Entonces nos dice la demanda sucesiva. Entonces aquí tenemos 20 menos 30, menos 10. 30 menos 25, 5. 25 menos 35, menos 10. Eh, 25 menos 35 menos 10. 35 menos 10, 25. 10 menos 20 menos 10. Y así sucesivamente. O sea, a cada valor anterior se le resta el posterior y eso nos da la escala móvil. Ese es el segundo paso, como dice, determinar la escala móvil. Entonces llenamos esa columna haciendo esa operación a partir de esta columna de la demanda. Restando del primer número le restamos el segundo, después a ese le restamos el otro, después a ese le restamos el otro y así sucesivamente nos da esta columna. Entonces el tercer paso nos dice determinar la escala móvil promedio. Y pasamos aquí, vemos que la escala móvil promedio es igual a la sumatoria
del valor absoluto de la escala móvil entre n. ¿Y cuál es la escala móvil? Esta columna. Y nos dice el valor absoluto, que significa que no debemos sumarlo como positivo. Ahí se anulan los signos negativos. Entonces la sumatoria de eso nos dio 93 entre n. N son los valores que sumamos, que son 11. 93 entre 11 nos dio 8.45. Entonces ya determinamos la ecuación, determinamos la diferencia entre la demanda real y la ecuación de pronóstico. Encontramos la escala móvil, que era el tercer paso. Encontramos la escala móvil promedio, que era el cuarto paso. El quinto paso nos dice determinar los límites de control, o sea, límite superior y límite inferior. Entonces aquí tenemos que el límite superior de control es igual a 2.66 por la escala móvil promedio. El 2.66 es una constante. ¿Qué significa? Que ese número siempre se le va a dar. Y ese número se multiplica por la escala móvil promedio que encontramos que fue 8.45. O sea, 2.66 por 8.45 nos va 22.49. Como es menos del 0.5, lo redondeamos en 22. Significa que el límite superior va a ser igual a 22. Entonces buscamos el límite inferior. El límite inferior son la misma variable, lo único que va a tener el signo negativo. O sea que aquí teníamos 2.66, en el límite inferior va a ser menos 2.66 por 8.45, que nos va a dar menos 22. Por tanto, los límites van a ser más 22 menos 22. Entonces nos vamos a construir el gráfico. Trazamos un cuadrante del sistema de eje cartesiano. En el eje de la X ponemos los periodos o los meses. Como tenemos 12 meses hasta el número 12, entonces en el eje de la Y podemos hacer esa barra lo más larga posible. Y en el centro trazamos la línea o el origen, el punto cero. Entonces a partir de ahí buscamos un múltiplo que nos queden los límites contenidos y puedan sobrar, porque a veces hay valores que se salen de los límites. Por eso ustedes ven que aunque el límite está, por ejemplo, después que yo trazo mi origen, después del origen de los puntos hacia arriba son positivos y del origen hacia abajo son negativos. Como es 22, ustedes ven, tomé un múltiplo de 4, 8, 12, 16, 20, 24. Como está en 22, está entre 20 y 24. Ahí está el límite superior. Y el límite inferior está entre menos 4, menos 8, menos 12, menos 16, menos 20, menos 24. En menos 22, el límite inferior. Entonces, ¿qué yo voy a trazar aquí? Nos dice el último paso para construir el gráfico, que se marcan en él los valores encontrados en el punto 1. ¿Cuál fue lo que encontramos en el punto 1? Esto, la diferencia entre la demanda real y la ecuación de pronóstico. Por tanto, en el gráfico vamos a marcar estos puntos. Por ejemplo, para el mes de enero, para el periodo 1, tenemos que es menos 1. Entonces vamos al periodo 1, menos 1 aquí debajo del origen. Para el periodo 2 o febrero, 9. Entonces buscamos el periodo 2 y vamos a 9 aquí. Para el periodo 3, 4. Entonces vamos al periodo 3, 4. Para el periodo 5, para el periodo 3, vamos al periodo 4, 14. Periodo 4, 14, aquí arriba. Después vamos al periodo 5, nos dice menos 11. Del 5 menos 11, aquí está menos 12, menos 11 aquí. Y así sucesivamente. Ya lo que tienen que marcar en su plano todos los valores de esta columna, que fue el primer paso que hicimos. Después unen los puntos para que uno pueda tener una visión más clara cuando enfoca hacia el plano de cómo se comportó la demanda. ¿Qué pasó con este proceso o este pronóstico que hicimos? Que está bajo control, porque los límites son 22 y menos 22 y más 22, y todos los valores quedaron incluidos dentro de los parámetros o los límites. Por tanto, el pronóstico está bajo control. Ya. Bueno, entonces, como les decía, aquí seguimos con la señal de rastreo, que es el otro método de control de pronóstico. Y para este método también se le envió un cuadro para que desarrollemos el ejemplo. En este cuadro se le había enviado lleno
desde la tercera columna hacia atrás. Si leemos, la primera columna corresponde a los meses, la segunda, la demanda real, por eso ven X. Para la tercera, la demanda pronosticada, X', que siempre nos representa el pronóstico. Y tenemos 6 columnas más, que son las que se le pide que llenen a través de diferentes procedimientos que vamos a ver. Por ejemplo, nos pide el error de pronóstico. Y como vimos en las asignaciones que hicimos en los temas de discusión, el error de pronóstico, dijimos que era la diferencia entre la demanda real y la demanda pronosticada. Entonces, a partir de ahí, la demanda real y la demanda pronosticada, y es la diferencia, entonces sería 100 menos 10, 10, 100 menos 95, 5, 100 menos 115, menos 15, 110 menos 100, 100, 110 menos 125, menos 15, 110 menos 140, menos 30. Ya llenamos la columna del error. Entonces vamos a la siguiente columna, nos dice RSFE, que según vimos en la discusión, eso se llama sumatoria de la corriente de errores de pronóstico. Sumatoria de la corriente de errores de pronóstico. ¿Y cómo se trabaja en esta columna? Primero, ¿cuál es la sumatoria de los errores para el primer mes? 10. Entonces, ¿qué hacemos? Que los errores de enero más 10 más 5 me da 15. 15 menos 15, 0. 0 más 10, 10. 10 menos 15, menos 5. Menos 5 menos 30, menos 35. Dentro de ese cuadro a veces es el procedimiento más complejo, del que más se confunde. Recuerden, el procedimiento es que los primeros errores son 10. Entonces eso yo lo sumo con los segundos, pero aplicando la ley de los signos. 10 que es positivo más 5 que es positivo me da 15. 15 que es positivo con 15 que es negativo me da 0. 0 con 10 positivo me da 10. 10 con 15 positivo, negativo, me da 5. Menos 5. Menos 5 con menos 30 me da menos 35. O sea que en esa columna se llena aplicando la ley de los signos, sumándola pero aplicando la ley de los signos. Entonces, la siguiente columna me dice el error de pronóstico, el valor absoluto. ¿Ven las dos barras? Eso es el valor absoluto del error. Y como aquí tenemos el error y le vamos a buscar el valor absoluto, es simplemente los mismos valores que están aquí, pero todo con signo positivo. Si ustedes ven, tenemos 10, 5, 15, 10, 15, 30. 5, 10, 5, 15, 10, 15, 30. Los mismos valores, pero todo positivo, que es simplemente una columna para buscar el valor absoluto de esa columna del error. Entonces el error acumulado. El error acumulado no es más que la suma sucesiva de los errores. Por ejemplo, en enero, ¿cuántos errores se cometieron? 10. Entonces, los acumulados de febrero, ¿cuáles son? Los errores que se cometieron en enero más los de febrero. Vamos a ver. En enero se cometieron 10 y en febrero 5. Entonces, para febrero hay 15 errores acumulados. Para marzo, ¿cuántos errores acumulados hay? Los errores de enero, los de febrero, más los de marzo, que son 30. Para abril, los errores que se cometieron en enero, en febrero, en marzo, más los de abril, 40. Y así sucesivamente. Es simplemente la suma de los errores de cada mes, el acumulado. Por ejemplo, el de febrero, se suma el de enero y el de febrero. El de marzo, se suma el de enero, febrero y marzo. Y así llenamos esa columna. Entonces, el MAD. Ya para el MAD y la señal de rastreo tenemos la fórmula a través de la cual vamos a llenar esa columna. Por ejemplo, el MAD nos dice que es la sumatoria de los
del valor absoluto de los errores de pronóstico dividido entre n. Por ejemplo, para el mes de enero, si es la sumatoria de los valores absolutos de los errores, para el mes de enero, ¿cuántos errores se cometieron? 10. Entonces, ¿entre cuántos errores? ¿Entre cuántos meses? Entre 1 el mes de enero. Miren la fórmula aquí. MA, los errores de enero, 10. ¿Entre cuántos meses? Estamos hablando de enero, un mes. Entonces, 10 entre 1, 10. El MA de enero es 10. Para febrero, la sumatoria de los errores de pronóstico serían los errores de enero más los de febrero entre n. Como enero se cometieron 10 y en febrero 5, son 15. ¿Cuántos meses estamos sumando? 1 y 2, enero y febrero. Entonces 15 entre 2 me da 7.5. Entonces si vamos al tercer periodo, los errores que se cometieron, el MAD de febrero, 7.5. El MAD de marzo serían los errores de febrero, de enero, los de febrero más los de marzo, entre n. Como estoy sumando 3 meses, significa que lo divido entre 3. Y vamos a tener 30 entre 3, me da 10. Los errores de abril serían los errores de enero, los de febrero, más los de marzo, más los de abril, entre n. Como abril es el mes 4, significa que estoy sumando 4 meses, n vale 4. 40 entre 4, me dio 10. Entonces, para el siguiente periodo, para mayo, los errores de enero, los de febrero, más los de marzo, más los de abril, más los de mayo, me dio 55 errores. 55 entre 5, me dio 11 el MAD. Entonces, para el mes de junio, vamos a tener los errores de febrero, los errores de marzo, los errores de abril, los errores de mayo, más los de junio, que me dio 85. ¿Entre cuánto? Estoy sumando 6 meses, entre 6. 85 entre 6 me dio 14.17. Es el MAD. Ahora, para yo llenar la última columna o la de la señal de rastreo, voy a tener una fórmula que me dice que la señal de rastreo es la sumatoria de la corriente de errores de pronóstico, que es el RSFE, entre el MAD. Por tanto, para el mes de enero, el primer cuadro de la columna, el mes de enero, busco el RSFE, o sea, la corriente de errores de enero, lo relaciono con el MAD de enero, y serían 10 entre 10. 10 entre 10 me dio a 1 para el mes de enero. Para el mes de febrero, el SRSFE 15 entre el MAD de febrero, 7.5, y digo 15 entre 7.5 me dio 2. Para el mes de marzo, busco el RSS de marzo, que es 0, entre el MAD de marzo, que es 10, y voy a tener 0 entre 10, que me dio 0. Voy a abril y busco el RSFE de abril, que es 10, y busco el MAD de abril, que es 10, y tengo 10 entre 10, me dio 1. Entonces, para el mes de marzo busco el RSFE, que es menos 5, pongo acá, entre el MAD de abril, que es 11. Menos 5 entre más 11, me dio menos 0.45. Y el último, el RSFE de junio, que es menos 35, lo dividido entre el MAD de junio, que es 14.17, y eso nos dio menos 2.47. Recuerden que aquí hay que ponerlo con su propio signo, menos entre más, me da menos, 2.47. Entonces ya tenemos todos los cuadros llenos. Ahora vamos a construir el gráfico. Para la señal de rastreo, los límites son diferentes al gráfico de la escala móvil. Aquí en la señal de rastreo los límites son una constante. Son 2.40 el límite superior de control y menos 2.40 el límite inferior de control. Por tanto, ahí no tienen que calcular, simplemente recordar cuáles son los límites.
¿De dónde viene ese 2.40? Es una constante que nace de tres desviaciones estándar, el equivalente de una desviación media desviación media absoluta es 0.80 desviación estándar. Cuando multiplicamos 3 por 0.80 nos da 2.40, de ahí que sale 0.40 como los límites de control, 3 desviación media absoluta. Entonces vamos aquí a construir el cuadro. Hacemos lo mismo que en el gráfico de la escala móvil. Tomamos un cuadrante del sistema de eje cartesiano. En el eje de la Y van los periodos o los meses. Y en el vertical es donde vamos a trazar los límites. Entonces lo primero que hacemos, tiramos nuestra raya, marcamos el origen, punto cero. Y como me dice que los límites aquí son diferentes, que son 2.40, yo tomo una escala de 1 en 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Después del 0 hacia arriba, positivo, y del 0 hacia abajo, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta donde pueda llegar. ¿Dónde me dice que está el límite positivo? En 2.40. Bueno, 1, 2.40, lo marco ahí. El límite inferior de control en menos 2.40, menos 1, menos 2.40 y lo marco aquí. Entonces ya una vez trazados los límites vamos a marcar en él los valores de la señal de rastreo, que son los de esta columna. Para el periodo 1 o el mes 1, enero, me dice que la señal de rastreo va a ser 1. Entonces busco el periodo 1 y me dice que la señal de rastreo va a ser 1. Por tanto el 1 queda marcado ahí. Para el periodo 2 o el mes 2, me dice que la señal de rastreo va a ser 2. Entonces voy al periodo 2, que me dice que va a ser 2 positivo, y busco el 2 y cae aquí. Para el periodo 3 o mes 3, marzo, me dice que la señal de rastreo va a ser 0. Busco el mes 3 y me cae aquí en el punto 0. Para el periodo 4 o abril, la señal de rastreo va a ser 1. Entonces busco el periodo 4 y me dice que va a ser 1, por tanto cae aquí. Para el mes 5 me dice que la señal de rastreo va a ser menos 0.45. Entonces la señal de rastreo del mes 5 lo busco aquí. Aquí me da 1 y 0, menos 1, aquí menos 0.45, me quedaría por ahí. Y para el mes 6 me dice que la señal de rastreo va a ser de menos 2.47. Y aquí tenemos menos 2.40. Por tanto, en el 6 va a estar un poquito fuera del límite. ¿Qué significa? Que en ese momento en que yo esté haciendo la evaluación, tan pronto ese punto cae fuera, la señal de rastreo se dispara y me da el aviso de que algo no está bien, que se salió de control. Si chequean en sus cuadros, chequeen en esa columna donde está el pronóstico, la demanda real fue de 110 y el pronóstico fue de 140. Entonces hubo un error bastante considerable, porque la diferencia del error fue entre la demanda real y la demanda pronosticada fue de menos 30, de 30 un error. Entonces por eso la señal de rastreo de una vez cayó fuera de los límites. Eso quiere decir que llamó su atención y de una vez tiene que ver qué fue lo que sucedió para aplicar los correctivos. Ya eso es básicamente lo que tiene que ver cómo se hace el gráfico de la señal de rastreo y el gráfico de la escala móvil. En la práctica 2, creo que en los primeros 2 ejercicios hay uno de cada uno. Traten de hacerlo y traten de realizar el ejemplo. Cualquier inquietud que tengan me pueden contactar para hacerle cualquier ilustración al respecto.